Buenas tardes, maestro y compañeros. Mi equipo y yo les vamos a exponer acerca de la esfingolipidosis. El equipo está conformado por Andrea, Gabriela, Natalia, Yoko, Silvia y Abril. Bueno, comenzando con que las esfingolipidosis junto con las mucopolisacaridosis y las oligosacaridosis forman parte de las enfermedades de almacenamiento lisosómico o también llamadas enfermedades de depósito lisosomal. Si bien no hay una historia acerca de las esfingolipidosis, sí hay una historia acerca del primer informe que se dio sobre la primera enfermedad de depósito lisosomal. Este fue mostrado por Deduve en 1955. Y pues bueno, continuando con la definición de las esfingolipidosis, estas son un conjunto de enfermedades hereditarias que involucran el metabolismo y el almacenamiento anormal de esfingolípidos que se van a acumular en el citoplasma. Estas enfermedades se heredan de forma autosómica recesiva, a excepción de la enfermedad de Fabry, ya que esta está ligada al cromosoma X. Y pues bueno, puse en negritas la palabra metabolismo, ya que si bien el metabolismo involucra en la degradación o biosíntesis de ciertas sustancias, aquí va a suceder un déficit en la degradación de los esfingolípidos que va a ser causada por anomalías genéticas. Pero antes, como retroalimentación, ¿qué son los esfingolípidos? Bueno, los esfingolípidos, por su abundancia, son el segundo grupo de lípidos presentes en la membrana y estos van a regular la función de las proteínas de membrana y van a participar en la transducción de señales, así como también en los procesos de comunicación celular. Los esfingolípidos están compuestos por una ceramida, que está compuesta por una esfingosina con un ácido graso unido a su grupo amino mediante un enlace amida. Y pues bueno, dependiendo de los grupos funcionales que se agreguen, se les van a dar distintos nombres, como por ejemplo tenemos la esfingomielina, los cerebrósidos o los ganglósidos. Y pues bueno, ¿qué son los lisosomas? Los lisosomas son como unos pequeños sacos que en su interior van a contener enzimas, específicamente hidrolasas, las cuales estas se van a encargar de degradar, de reducir las macromoléculas en pequeñas partículas para que puedan ser recicladas o eliminadas. Estas, si no se eliminan, pues pueden interferir en la actividad celular normal a distintos niveles y pueden ocasionar la posible muerte celular. Y mm, bueno, continuando con la fisiopatología, como ya lo expliqué, va a haber un defecto en las enzimas, específicamente hidrolasas, que estas son necesarias para la degradación de esfingolípidos y pues van a dañar ya sea ciertos órganos o tejidos, dependiendo la sustancia que se acumule, que más adelante lo voy a explicar, ya sea en el hígado, vaso o cerebro. Y pues bueno, la etiología, estas enfermedades hereditarias se van a dar porque los progenitores van a transmitir a sus hijos el gen defectuoso que va a causar este trastorno de enfermedad de depósito lisosomal. Y pues bueno, como podemos ver en la tabla del lado derecho, en la parte superior, voy a hablar específicamente de la enfermedad de Gaucher. En este gen, como podemos ver, el 1q21 va a haber un defecto en este gen, por lo cual la enzima, que en este caso es la beta-glucosidasa, no va a funcionar bien o no va a funcionar y por lo tanto se va a acumular el glucocerebrósido. Y pues bueno, como podemos ver en la imagen en la parte de abajo, tenemos los distintos sustratos y los productos. En la otra imagen podemos ver las distintas enzimas que participan para que se den estos productos. Y por último, tenemos en la imagen de abajo las distintas enfermedades que se pueden ocasionar si es que la enzima no funciona bien. Entonces, por ejemplo, regresándonos a la tabla anterior, en el gen I1q21, este gen no va a funcionar bien y por lo tanto, como podemos ver de este lado, de glucosilceramida a ceramida participa la enzima beta-glucocerebrosidasa
Entonces, si por este gen que no está, no funciona bien, la enzima por lo tanto no va a funcionar bien y se va a acumular la glucosilceramida, por lo tanto va a dar la enfermedad, como ya vemos en la imagen de abajo, la enfermedad de Gaucher. Y pues, ¿cuándo pensar en una esfingolipidosis? Bueno, normalmente estos pacientes con esta enfermedad tienen un cuadro neurológico neurodegenerativo en forma de retraso psicomotor progresivo que se va a dar en la primera o segunda infancia, o bien se puede dar en los primeros 6 meses. Y pues este retraso psicomotor progresivo va a dar las primeras señales en las extremidades, como en este caso en las manos. Y pues bueno, la prevalencia de las enfermedades de depósito lisosomal es 1 de 5.000 nacidos vivos, y la prevalencia de esfingolipidosis en la población en general es 1 por cada 40.000 a 1 por cada 60.000. La enfermedad de Gaucher debe su nombre por haber sido descrita por Philip Gaucher en 1882. Es una enfermedad autosómica recesiva, es la más frecuente del grupo de las enfermedades de depósito lisosomal, en la cual va a existir un error en el metabolismo celular, de modo que va a haber un déficit o se va a presentar un trastorno funcional provocado por una mutación del gen GBA1 que va a codificar la enzima beta-glucocerebrosidasa. Continuando con la epidemiología, la enfermedad es un padecimiento común en la población judía ashkenazi. Su prevalencia va aproximadamente un caso por cada 450 homocigotos, 100 veces más de la prevalencia de la población general, que va de un caso por cada 40.000 a uno por cada 60.000. En México están reportados alrededor de 100 casos de Gaucher. Se clasifica en tres tipos. El tipo 1 es no neurológica. Es una enfermedad en la cual se va a manifestar a cualquier edad, con una esperanza de vida cercana a la población normal, más de 80 años, no va a presentar afección al sistema nervioso central. La variante tipo 2 se va a conocer como neuropática aguda. Esta es la variante más grave, es más rara y poco frecuente, con una prevalencia de 1 por cada 100.000 personas. Estos pacientes van a presentar una esperanza de vida muy reducida de aproximadamente 2 años. Se va a manifestar durante la infancia temprana y va a afectar de forma importante al sistema nervioso central. Con relación a la última variante, el tipo 3, se le conoce como neuropática crónica y puede aparecer en 1 de cada 100.000 casos, presentándose así en la infancia. Su esperanza de vida resulta acortada aproximadamente de 20 años, con una particularidad afección crónica en el sistema nervioso central. Con relación a la fisiopatología, todo va a comenzar con una mutación. Se van a presentar más de 350 mutaciones en el gen GBA1, que está localizado en el cromosoma 1, región 1q21, lo cual va a provocar el déficit de una enzima lisosómica, que es la enzima beta-glucocerebrosidasa, la cual va a hidrolizar a la glucosilceramida en ceramida y glucosa. La deficiencia enzimática va a favorecer que se acumule glucosilceramida o glucocerebrosidos en los lisosomas del macrófago, es decir, en las células Gaucher y en los monocitos del sistema monocito macrófago, los cuales se van a encontrar principalmente en la médula ósea, en el vaso, en el hígado, en los pulmones, en el tejido esquelético, en el cerebro, causando así un daño celular y una disfunción orgánica. Por lo tanto, se va a acumular el sustrato dentro de los macrófagos y van a conducir a elevaciones en los niveles séricos de IL-1 beta, IL-6, TNFA, IL-10 y MCSF. Va a haber una pérdida de homeostasis en el calcio, por lo cual se van a producir diferentes manifestaciones neurológicas que son características de esta enfermedad. Con relación a los signos y síntomas, en la tipo 1 tenemos que los más comunes es la presencia de anemia, la hepatoesplenomegalia, que es cuando el hígado y el vaso aumentan de tamaño. También tenemos la trombocitopenia, que es el reencuentro de plaquetas bajo. En el hueso pueden registrarse desde la osteopenia, que es la afección de la masa y densidad ósea, un dolor óseo, fracturas patológicas, esteniocrosis, que es la muerte del hueso causada por un riesgo de sanguíneo insuficiente, discapacidad a largo plazo. A nivel pulmonar se puede registrar enfermedad intersticial, que es una enfermedad que va a causar una inflamación o cicatrización de los pulmones. Hipertensión pulmonar, que es cuando va a haber una presión arterial alta que va a afectar a las arterias de los pulmones y el lado derecho del corazón. Continuando así con el tipo 2, tenemos que va a estar la presencia de la visceromegalia, que es un aumento de tamaño de los órganos internos que se encuentran en el abdomen. Va a haber problemas de tipo neurológico que se van a manifestar desde que el bebé nace, como la retroflexión de la cabeza, que es una inclinación de la cabeza hacia atrás, trismus facial, que es una contracción de los músculos masticatorios. Estrabismos se define como un trastorno en el que los ojos no van a mirar exactamente en la misma dirección al mismo tiempo. También va a haber algunos trastornos por los centros motores vulgares, va a haber convulsiones frecuentes, el paciente incluso puede cursar con desnutrición muy alta, bronconeumonía recurrente, y ictiosis cutánea, que es un trastorno cutáneo
característico por la piel seca como de cocodrilo escamosa, y TROPS fetal es una inflamación o un edema en el feto, es demasiado grave. Continuando con las manifestaciones del tipo 3, se van a presentar 9 signos, que es la esplenomegalia, es cuando el vaso se agranda; hepatomegalia es un agrandamiento del hígado; manifestaciones óseas; psicosis, que es una curvatura normal de la columna vertebral; anemia, trombocitopenia; epilepsia, que son pues trastornos que van a interrumpir la actividad de las células nerviosas; oftalmoplegia, que es una mirada horizontal, no pueden mover los ojos voluntariamente en todas las direcciones; y algunos trastornos motores. ¿Cómo se diagnostica esta enfermedad? Bueno, es importante que primero hay que tener una confirmación mediante una detección de ausencia o disminución de la actividad de la enzima beta-glucocerebrosidasa en extractos de células sanguíneas o fibroblastos, los cuales se van a obtener obviamente en un laboratorio con ciertas técnicas que sean estandarizadas y acreditadas. Se puede realizar el diagnóstico prenatal mediante el análisis de la enzima fetal en las células obtenidas de vellosidades coriónicos o amniocentesis a las 16 semanas de gestación. También esta actividad deficiente se puede duplicar en leucocitos y cultivos de fibroblastos. Pueden existir las pruebas de biomarcadores con una capacidad para mantener un seguimiento de la actividad de la enfermedad, como la enzima quitotriosida, que es útil siempre y cuando pues, el paciente tenga una deficiencia congénita del 6% de la población, muy posiblemente la padece. También se puede determinar la fosfatasa ácida resistente al tartrato, la cual va a incrementar en las células de caucho. La enzima convertidora de angiotensina, sus niveles van a aumentar, indicando la gravedad de la enfermedad. La fosfatasa alcalina, tenemos que también va a estar de alguna manera elevada en aquellos pacientes con afecciones óseas. Se puede analizar mediante funciones hepáticas, posiblemente para ver los niveles de hierro, de vitamina B12. Pueden hacerse resonancias magnéticas para investigar qué cambios han sido potencialmente dañinos para los órganos y los huesos. Va a haber tomografías computarizadas para investigar cambios potenciales en los órganos y en los huesos, y inclusive puede ponerse en práctica la densitometría para comprobar cómo está la densidad mineral ósea. ¿Qué consecuencias puede traer esta enfermedad? La enfermedad de Parkinson y de cáncer, porque pues va a haber inflamaciones y evidentemente las personas están más sujetas a estas enfermedades. Va a haber un retraso en el crecimiento que va a tener implicaciones importantes durante la calidad de vida de una persona. Afectaciones óseas, como ya las mencionábamos, algunas, osteonecrosis, osteosclerosis, que son pues esta muerte de tejido óseo o este aumento de densidad de tejido óseo. Va a haber una comprensión vertebral, va a haber lesiones líticas, que es cuando se empiezan a destruir ciertas áreas del hueso debido a ciertas enfermedades, por ejemplo el cáncer. La osteopenia, que va a haber una afección de la masa y de la densidad ósea, inclusive pueden llegar a ocurrir ciertas deformidades. ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Bueno, actualmente existen dos tipos de terapias: la terapia de reemplazo enzimático, que su objetivo va a ser tratar los síntomas de la enfermedad, así como poder prevenir complicaciones. La primera y más recomendada en este tipo de enfermedades es el fármaco imiglucerasa, bien conocido como Sertime. Este es administrado por infusión endovenosa periférica. Su dosis va de 30 a 45 cada 2 semanas para las personas, o 60 si tienen un riesgo alto. No se han realizado estudios de interacción. También puede utilizarse la pelaglucerasa. La administración va a llevar infusión intravenosa, la dosis va de 60 cada 15 días. La taliglucerasa, que va a una administración para la infusión intravenosa, la dosis de 60, y no se han realizado estudios que también puedan tener alguna interacción. La otra terapia es la terapia de reducción de sustratos. Esta va a actuar mediante la disminución de la producción de la glucosilcilamida. El miglustat o el eliglustat se pueden usar. La administración es vía oral de ambos. La dosis cambia. En el primero son 100 miligramos, en el segundo son 84 miligramos. Y el miglustat y el imiglucerasa van a tener una interacción con la que hay que tener cuidado. Las interacciones que puede tener el iglustat es con los inductores potenciales de CYP3A, que pueden disminuir la exposición al medicamento, y con los CYP2D6, que pueden aumentar el efecto del iglustat. En correlación al tratamiento nutricional, pues no hay como uno en específico. Sin embargo, algunas recomendaciones que se llegan a dar es instalar una dieta que sea capaz de cubrir todas las necesidades, los macros y los micronutrientes del paciente. También hay que tener cuidado con las interacciones con miglustat, que de preferencia se podría llevar a cabo una dieta sin lactosa, que sea muy baja en sacáridos, específicamente pues con dulces, azúcar. Se debería delimitar el consumo de las grasas saturadas, pues pueden aumentar los niveles de colesterol y contribuir a la acumulación de los lípidos en el cuerpo. Y también se recomienda evitar el alcohol, porque puede dañar el hígado y empeorar los síntomas de la enfermedad. A seguir con la enfermedad de Norman-Landing. Esta también se puede describir como la gangliosidosis GM1. Es un trastorno del almacenamiento lisosomal autosómico recesivo hereditario. Es decir, que para que se pueda llevar a cabo esta enfermedad, el bebé tiene o el niño tiene que tener dos copias, una de cada alelo mutado de cada padre.
Y aquí les puse una imagen en donde se representa un gangliósido, que es simplemente se le van pegando a la ceramida tanto galactosa, glucosa y ácido N-acetilneuramínico. En la siguiente podemos ver la epidemiología, y es que afecta a uno de cada 100.000 a 200.000 nacidos vivos en la población en general, y hay una mayor prevalencia en Japón y en Chipre. Eh, la gangliosidosis GM1 se va a dividir de acuerdo a cómo, en qué edad aparecen los síntomas. Tenemos tres tipos. Es la infantil, que es el tipo 1, es la más grave y es la más común. Inician los síntomas a los 6 meses y la muerte entre los 2 y 4 años. La tardía, que es el tipo 2, a partir de los 7 meses a 5 años y la muerte ocurre a mitad de la infancia y los primeros años de la adultez. La crónica o adulta es el tipo 3 y es la menos grave, pero tiene una progresión de la enfermedad más lenta. Por eso es que es crónica. El inicio de los síntomas es a la primera infancia hasta los finales de la adolescencia. Y como ya dije, afecta principalmente a la ascendencia japonesa. La fisiopatología es que ocurren mutaciones en el gen GLB1, específicamente en esta región, donde se codifica la beta-galactosidasa ácida o abreviada también beta-galactosidasa, y esta se va a acumular, bueno, gracias a que esta enzima está mal plegada o está disminuida, se van a acumular los glicolípidos, especialmente los gangliósidos 1, en los lisosomas, que es en donde se metaboliza esta molécula, donde van a traernos como consecuencia acumulación tóxica de los gangliósidos y daño neuronal. Aquí podemos ver una neurona sana y otra con la acumulación de gangliósidos. Las funciones del gangliósido, como la mayoría de los glicolípidos, es el componente estructural de la membrana plasmática, es receptor celular, tanto en virus, bacterias y toxinas. Se puede decir que nos pueden ayudar contra estos y modulan procesos de reconocimiento célula a célula y célula matriz extracelular. Aquí les puse una imagen en donde se presenta una célula y en donde ocurre esta acumulación, que son los lisosomas, debido a la falta de esta enzima. Entonces, el catabolismo de los gangliósidos debería de seguir este curso, pero en lugar de eso se queda estancado en este lugar porque no hay suficiente de esta enzima o está disminuida. La siguiente es las manifestaciones clínicas. En el tipo 1 está esta mancha roja en la mácula de la retina, que es esta imagen, es en el fondo del ojo y se puede detectar a través de un examen oftalmológico. Esto quiere decir que el diagnóstico puede ser más rápido en el 50% de los niños afectados. Entonces es un buen diagnóstico. Y tenemos la hepatoesplenomegalia como uno de los síntomas, que es el aumento del tamaño del hígado, nistagmo, que son estos movimientos involuntarios, hiperplasia gingival, que es cuando la encía presenta un agrandamiento, y el miocardiopatías, que son estos cuando el miocardio está debilitado o también está dilatado. También hay regresión del desarrollo psicomotriz. En el tipo 2 tenemos igual una regresión del desarrollo y problemas locomotores. También tenemos algunas también puede presentar espasticidad, que son los músculos tensos, convulsiones, la escoliosis, que es la disfunción lateral de la columna, hipotonia, y ataxia, que son esos movimientos torpes involuntarios. Y en este tipo pueden vivir hasta finales de la adolescencia o a principios de la edad adulta. Y en el tipo 2 es terminal y provocan la muerte entre los 2 y 4 años. Por último, en el tipo 3 tenemos las anomalías vertebrales, la hipotonia, que es la disminución del tono muscular, distonia, que son estos movimientos involuntarios, y también la opacidad corneal. Todos los síntomas del tipo 1 y 2 se pueden presentar o algunos. Y el diagnóstico es para todos los tipos mediante análisis de la actividad de la enzima beta-galactosidasa o análisis enzimáticos. Las pruebas genéticas se hacen mediante la secuenciación del genoma completo del gen que está afectado, y también se puede hacer un diagnóstico prenatal por medio de la amniocentesis. Esto solamente cuando hay antecedentes de gangliosidosis GM1 o si las pruebas genéticas revelan que ambos padres tienen este alelo patógeno, que ya sabemos que si ambos padres lo presentan, entonces el bebé también es muy probable que lo tenga y desarrolle la enfermedad, porque tiene estas dos copias.
de cada padre. Se presenta como consecuencia una desregulación de la homeostasis del calcio, que es uno de los papeles importantes que realiza el gangliósido. Disfunción neuronal, ya les dije, de esta acumulación tóxica de gangliósidos en los lisosomas. El déficit de la captación de neurotransmisores, que son estos neurotransmisores, y por lo tanto se reduce la fluidez de las membranas, de las neuronas principalmente. Luego tenemos tratamiento farmacológico que se enfoca en corregir la patogénesis del celular por medio de promover este catabolismo adecuado de los gangliósidos y reducir la acumulación de este sustrato por medio de la terapia de reducción de sustratos, por ejemplo, que se inhibe la biosíntesis de los gangliósidos. Esto solamente está probado en el tipo 1, es decir, en infantes, por medio del fármaco miglustat. Este tiene enzimas procesadoras, bueno, que inhiben las enzimas procesadoras de oligosacáridos. La razón principal por la que interrumpen ese tratamiento es porque hay mm, repercusiones a nivel gastrointestinal y esto se ha probado que más una dieta cetogénica pues ha traído beneficios, sin embargo, esto solo se ha probado en poblaciones pequeñas y también, ya como vimos en la anterior enfermedad, cuáles son las interacciones del miglustat. Am, Después tenemos la terapia de mejora enzimática, que es por medio de las chaperonas farmacológicas que se encargan de estabilizar las enzimas que están mal plegadas, que en este caso es la beta-galactosidasa ácida. Y la terapia génica es como la más nueva, ya que se van a entregar a las células ese gen que sí está en funcionamiento, que es el gen afectado, este, por medio de un vector vírico, por medio de una vía intravenosa o una inyección en la base del cráneo, que es en la parte de atrás. Y la terapia de reemplazo enzimático es de manera in vitro. Se encapsulan estas enzimas, beta-galactosidasa, por medio de nanopartículas artificiales para que puedan atravesar la barrera hematoencefálica. Este es el principal problema del tratamiento farmacológico, atravesar esta barrera. Y como dato adicional, tenemos este tratamiento que se ha probado solo en ratones con gangliosidosis, que se ha probado que tienen este agotamiento progresivo del hierro en cerebro, es decir, que la homeostasis del hierro está alterada y esto contribuye al curso de la enfermedad. Por eso es que se recomienda esta suplementación con hierro para aumentar el valor terapéutico. Y eso es todo por esta enfermedad. Bueno, y ahora yo les voy a hablar sobre la enfermedad de Sjögren's o leucodistrofia metacromática, la cual se define como un trastorno genético que afecta a los nervios, los músculos, otros órganos y el comportamiento. Y esto puede empeorar lentamente conforme pase el tiempo. Epidemiológicamente es una enfermedad hereditaria autosómica recesiva poco frecuente, lo cual quiere decir que la persona tiene que dar 2 copias de las mutaciones genéticas de ambos padres. También tiene una incidencia de 1 de cada 40,000 nacidos vivos en Estados Unidos. Sin embargo, datos aquí en México no se pudieron recabar, ya que esta enfermedad es muy rara. En sí es muy difícil como que estos casos se puedan como presentar o que se les dé una importancia porque normalmente mueren muy rápido. No tiene predilección racial o sexual, es decir, afecta tanto a hombres como a las mujeres y la forma más común es la leucodistrofia hereditaria. Hay diferentes subtipos de esta enfermedad que se basa la división en el inicio de los síntomas. Puede afectar tanto a niños como a jóvenes y adultos. Primero está la infantil tardía, que es la más común, al menos el 50% de los casos. Se presenta en menores de 30 meses y los pacientes mueren, pues máximo viven hasta los 5 años. En el caso de la juvenil es de los 3 a menos de 16 años. Mueren después de 2 décadas de aparición de los síntomas y en el caso de los adultos se puede decir que es la menos grave, pero su curso es más prolongado y es de mayores de 20 años. Y la progresión es lenta.
Después pasamos a explicar un poquito de la fisiopatología y aquí, pues, ¿qué pasa? Hay una mutación autosómica recesiva del cromosoma 22q, la cual tiene como parte que hay una deficiencia de la actividad de la arisulfatasa, que esta se encarga del metabolismo de los sulfatos abundantes en la mielina. Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a haber una disminución del metabolismo del cerebrócido sulfato. Entonces, empieza a haber una acumulación de sulfátidos de las células, especialmente en el sistema nervioso, y esto provoca una destrucción progresiva de la sustancia blanca del cerebro y esta se forma por fibras nerviosas recubiertas por mielina. Y si recordamos, la mielina recubre los axones de las células nerviosas y su función es aumentar la velocidad de transmisión de los impulsos nerviosos. Entonces, bueno, como tal, esta fisiopatología no se conoce, o sea, se desconoce por qué pasa esto. Pero lo que puede provocar es que haya disminución de las funciones cognitivas y de las habilidades motoras del paciente. En manifestaciones clínicas, pues van a depender de los diferentes tipos que ya expliqué anteriormente, pero lo que se puede ver es que todas coinciden en que puede haber un tono muscular anormalmente alto o bajo. Esto puede provocar que los movimientos musculares sean anormales y problemas para caminar. También puede haber problemas del comportamiento, cambios en la personalidad, irritabilidad, dificultad para tragar, y aquí se puede ver reflejado en un rendimiento deficiente, aunque muchas veces se puede optar por alimentación enteral o parenteral. Y también puede provocar convulsiones, que lo que hace es que haya incapacidad para realizar tareas normales. Ahora, en el diagnóstico, pues hay diferentes características clínicas. Primero tenemos análisis bioquímicos de orina y genéticos, donde en los genéticos se va a ver la actividad de esta enzima que ya mencioné anteriormente, en los leucocitos o en el cultivo de fibroblastos cutáneos. Y en la orina, pues que la secreción de sulfátidos sea mayor. Y después se hace una resonancia magnética encefálica, que es un complementario del diagnóstico, que aquí lo que se va a ver es que haya hiperintensidad en la materia blanca periventricular y en la supratentorial subcortical, que aquí básicamente es que, por ejemplo, esta imagen de aquí es lo normal y estos puntitos, pues es cuando es lo extraño. Hay mucha materia blanca, pues justo esos puntos blancos. Y los registros electroneurográficos, donde se ve la disminución de la velocidad de conducciones nerviosas, y también hay mayor concentración de proteínas LCR, las cuales aparecen cuando hay inflamación de un nervio o de una lesión, y de los gránulos metacromáticos en el sedimento urinario. En el caso del tratamiento, pues no se dispone de ninguna terapia curativa por el momento. Sin embargo, se ha visto o se habla de un trasplante de sangre del cordón umbilical, puede ralentizar la progresión de la enfermedad, pero esto es solo en las primeras dos clasificaciones. También hay una profilaxis de las convulsiones con antiepilépticos. Un ejemplo es levetiracetam, pero aquí se inhibe la absorción de vitamina D, ácido fólico y calcio, así que puede haber deficiencias y se debe de checar eso. También un tratamiento de la hepasticidad, aquí con anticonvulsionantes. Un ejemplo es gabapentina o baclofeno. Y en el estado de ánimo, del comportamiento, pues se pueden mandar antidepresivos. Pero aquí se debe de mencionar que es importante ver el consumo de alimentos con tiramina, algunos test, entre otros. Y en la parte nutricional, pues estos pacientes tienen muchos problemas gastrointestinales, lo cual se puede ver reflejado con unas deficiencias. En el caso podría presentarse osteopenia y después desarrollar osteoporosis, así que se debe de suplementar vitamina D y ácido fólico. Se debe evitar el consumo de lácteos, de cervezas, instaurar una dieta que sea correcta, que sea adecuada para el paciente, que sea completa, y se debe delimitar el consumo de grasas saturadas y trans, porque estas pueden elevar los niveles de colesterol y contribuir a la acumulación de lípidos en el cuerpo. Además, habla de una posible alteración en el metabolismo de la glucosa, entonces también se debe de checar eso. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, ahora yo les voy a hablar acerca de la enfermedad de Niemann-Pick. Bueno, esta enfermedad se caracteriza por una afección al depósito lisosomal, la cual tiene herencia autosómica recesiva.
Y bueno, esto va a ser debido a la acumulación de esfingomielina y lípidos en las células del sistema monocitomacrófago y del cerebro, debido a una deficiencia en una enzima lisosomal llamada esfingomielinasa. Y bueno, es importante destacar que la esfingomielinasa es codificada por un gen localizado en el cromosoma 11p15.1 y en el p15.4. Bueno, en esta enfermedad vamos a tener dos grupos y bueno, el primer grupo va a ser del tipo A y B, la cual se caracteriza porque hay una mutación en el gen esfingomielina fosfodiesterasa 1 y para el tipo C va a haber dos mutaciones, puede ser en el gen NPC1 o en el gen NPC2. Bueno, en la parte epidemiológica tenemos que el tipo A, la prevalencia es de 1 por cada 40.000 recién nacidos vivos. Para el tipo B, la prevalencia es 1 por cada 80.000 recién nacidos vivos. Y para el tipo C, la prevalencia es 1 por cada 120.000 nacidos vivos. Y este tipo pues es el menos común. Bueno, en la fisiopatología de igual forma se va a dividir en dos grupos de acuerdo al tipo de la enfermedad. Y bueno, para el tipo A y el B es importante mencionar que esta va a afectar principalmente al sistema retículo endotelial y al sistema nervioso. Bueno, como ya había mencionado, existe la mutación del gen SMPD1, el cual va a provocar un déficit de la esfingomielinasa ácida y por lo tanto una acumulación en los lisosomas de esfingomielina y colesterol, provocando así una aparición de vacuolas. Por el otro lado, para el tipo C, tenemos un defecto en el transporte intracelular de colesterol y glicosfingolípidos. Y bueno, como ya había mencionado también, tenemos en este tipo de la enfermedad tenemos dos mutaciones diferentes en dos genes distintos. En el caso del gen NPC1, el cual se encarga de codificar la glicoproteína que transporta y regula el colesterol LDL, este va a provocar una acumulación, por lo tanto va a haber un daño celular. Y bueno, si tenemos una mutación en el gen NPC2, el cual se encarga de codificar la proteína de unión a colesterol, esta va a provocar una acumulación de gangliósidos y de GM2 y de GM3, y estos van a afectar al sistema nervioso central. Bueno, para las manifestaciones clínicas, que son signos y síntomas, también se van a clasificar de acuerdo al tipo de la enfermedad. Para el tipo A, principalmente tenemos la hepatosplenomegalia severa, la cual es una inflamación del hígado. También tenemos daños neurológicos, los cuales van a provocar una disminución en la función motora. También vamos a tener arreflexia, que es la falta de reflejos por también daños neurológicos, y también manchas rojas en la retina. Las manifestaciones clínicas para el tipo B igualmente vamos a tener hepatosplenomegalia, deterioro de la función pulmonar. También en la función hepática se van a mostrar alteraciones, entre otras. Y para el tipo C vamos a tener colestasis neonatal, ataxia, que bueno, esta viene del deterioro del desarrollo motor, disartria, que va a ser la incapacidad de poder controlar los músculos de la boca al hablar o deglutir algún alimento, y disfagia, que es la imposibilidad de poder pasar los alimentos. Bueno, para el diagnóstico de la enfermedad, para el caso del tipo A y B, pues debe de haber una demostración del déficit de la enzima esfingomielasa ácida, y en el caso del tipo C, pues se va a hacer una biopsia en la piel para cultivar fibroblastos para ver cuál es el almacenamiento y movimiento que está teniendo el colesterol. Bueno, para el tratamiento tenemos el farmacológico o médico y también el nutricional. Y bueno, igualmente va a estar dividido de acuerdo al tipo de la enfermedad. Para el caso del tipo A, normalmente se recomiendan sedantes como fármacos para la irritabilidad o porque igual pueden presentar dificultades para dormir.
Y es importante mencionar que actualmente no se cuenta con ninguna terapia curativa, sin embargo se recomienda fisioterapia o terapia de rehabilitación porque pues estos pacientes pues tienen daños a la función motora. En el caso nutricional, bueno, si es necesario, si es que el paciente no puede ser capaz de deglutir sus propios alimentos, pues se puede optar por un soporte nutricional periódico a través de una sonda pilórica o de una gastrostomía. Para el tipo B, bueno, aquí más que nada es un tratamiento médico y se recomienda estar realizando pruebas, por ejemplo, biometría hemática, de enzimas hepáticas, perfil lipídico, también pruebas de función pulmonar, radiografía de tórax e igualmente para el tratamiento nutricional, pues está realizando una evaluación nutricional periódicamente. Y para el tipo C, los fármacos que se recomiendan son los aceleradores de tránsito para evitar estreñimiento, broncodilatadores, antibióticos porque normalmente estos pacientes suelen tener infecciones recurrentes y bueno, también en caso de que no sean capaces de poder realizar alimentación por la boca, pues igual se recomienda la colocación de una sonda por gastrostomía. Por último tenemos a la enfermedad de Farber, la cual en general se trata de una alteración lisosomal de depósito causada por deficiencia de la enzima ceramidasa ácida. Dentro de la epidemiología tenemos que es una alteración genética autosómica recesiva de almacenamiento lisosomal causada por deficiencia de ceramidasa y asociada con distintos fenotipos clínicos. También se conoce como deficiencia de ceramidasa o lipogranulomatosis de Farber. La prevalencia es de menos de un caso por cada millón de habitantes. Actualmente se han descrito 200 casos a nivel mundial. La edad de inicio de aparición de esta enfermedad suele ser en la etapa prenatal, en la infancia, la lactancia y etapa neonatal, aproximadamente entre los 3 y 6 meses de edad. Esta enfermedad tiene 7 subtipos. El número 1 es la clásica, en donde encontramos nódulos subcutáneos como los de la imagen. También hay disfonía o afonía, involución neurológica progresiva. Los subtipos 2 y 3 son similares entre sí. Aquí el paciente no presenta daño al sistema nervioso central. Hay linfadenopatía inflamatoria, como se puede observar en la imagen, y hay mayor cantidad de nódulos inflamatorios y enfermedades respiratorias. En el subtipo número 4 tenemos daño neurológico. También hay hepatoesplenomegalia. Esto es un crecimiento anormal del hígado. Hay infiltración de macrófagos en hígado y tejido lipídico, lo cual va a provocar inflamación. El subtipo 5 hay un daño progresivo al sistema nervioso central. La supervivencia de estos pacientes va de 1 a 2 años. Presentan cuadriplegia y mioclonías, que son como en la imagen, contracciones involuntarias y duraderas. Y también hay retraso mental. En el subtipo número 6 es similar al tipo 1. Sin embargo, aquí también hay deficiencia de exosaminidasa A y B. Esta deficiencia provoca que haya acumulación de proteínas y grasas dentro del cerebro. Y también hay deficiencia de ceramidasa. En el subtipo número 7 hay una ausencia de los activadores de proteínas para el anabolismo. Dentro de la fisiopatología tenemos que se trata de una mutación en el gen N-acetilesfingosina amidohidrasa, que se puede encontrar como ASH1 en el par 8p22. Este gen se encarga de codificar a la ceramidasa ácida, es decir, la va a hidrolizar y la va a dividir en esfingosina y en un ácido graso libre. Este defecto en la codificación, en la hidrolización de la ceramidasa, se va a presentar como un acúmulo de ceramida en la mayoría de los tejidos. Es decir, se va a encontrar en la parte que se llama lisosoma en la célula, y por eso se le conoce como enfermedad lisosomal, cuando esta ceramida normalmente se encuentra en membranas celulares y el revestimiento de nervios únicamente. Esto también, esta acumulación va a derivar en una inflamación, muerte celular y daño a tejidos y órganos, lo cual a su vez va a provocar los síntomas de la enfermedad de Farber, los cuales vamos a ver más adelante. Las manifestaciones clínicas o síntomas son principalmente la tríada característica de artropatía,
que es la primera imagen, también los nódulos, que ya hablé de ellos, y ronquera, que puede derivar en afonía. También hay tumefacciones en las articulaciones, que son como bolitas, principalmente en las manos, y va a haber una dificultad alimentaria y respiratoria. También granulomas en la epiglotis, la laringe y bronquios. Los granulomas se forman por una acumulación de macrófagos. También la hepatomegalia, que ya la expliqué, y una retinopatía, que esto es un defecto en los ojos, como se muestra en la última imagen. Ahora, en cuanto a la genética, tenemos que el mecanismo de herencia es autosómico recesivo y en algunas situaciones se ha ligado al cromosoma X. Ahora, ¿cómo se hereda? Bueno, pues en cada célula de nuestro cuerpo hay dos pares del gen ASH1. Uno viene de parte de la madre y otra de la parte del padre. Y cuando estos dos copias, tienen la variante, esto va a derivar en enfermedad. Si solamente una copia tiene la variante, vamos a ser portadores. Los portadores no presentan síntomas, sin embargo pueden transmitirla a sus hijos. Como vemos en el esquema del lado izquierdo, si el padre y la madre son portadores que no tienen la enfermedad, sus hijos van a tener una posibilidad de 25% de no ser afectados, ni ser portadores, ni tener la enfermedad, un 50% de ser portadores y un 25% de tener la enfermedad. En cuanto al diagnóstico, este se puede dar por tres pruebas principalmente. Primero tenemos a la biopsia, la cual se extrae de los granulomas con macrófagos e inclusiones de citoplasma lipídico en los nódulos y en otros tejidos, como en el hígado. Tenemos también las pruebas genéticas. Estas se realizan en la sangre o en la saliva para confirmar algunas variantes del gen ASH1. Y finalmente, pruebas de enzimas. Estas también se realizan en la sangre y estas son para medir la actividad de la ceramidasa o si hay deficiencia o baja actividad. Por último, en el tratamiento tenemos que se usan principalmente medicamentos antiinflamatorios como el tocilizumab, el cual es un inhibidor del receptor de interleucina 6. Este ayuda a reducir la hinchazón y el dolor articular en estos pacientes. También tenemos la corrección quirúrgica para las contracturas graves que se dan por estas contracciones involuntarias que ya mencioné. Y también hay un trasplante de células madre hematopoyéticas. Esto sigue en estudios y revisiones. Sin embargo, esto puede corregir la respuesta inflamatoria anormal en estos pacientes, mejorar el sistema inmunológico, no va a reducir los efectos neurotóxicos, los cuales se dan por la acumulación de ceramida en el cerebro. Y también otras terapias que se pueden ocupar son las sondas de alimentación, soporte respiratorio, terapia física y algunos medicamentos para las convulsiones.